a esta segunda jornada, a este segundo día del 26º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, que, como pudieron seguir ayer, organiza la Asociación de Periodistas Europeos gracias al patrocinio del Santander, de Telefónica y de Iberdrola, y que se celebra en la sede de la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, a quien agradecemos su acogida. Si ayer hablamos de España en Iberoamérica, de la relación entre Europa y América Latina, analizando si había cambiado y si iba a cambiar más aún con la llegada de la administración Biden o de la salida de la administración Trump, si hablamos también de la ruina del coronavirus, de la ruina que ya nos dejaron claro los economistas, la que vivimos y la que esperamos, la que está por venir, y del refuerzo del presidencialismo, hoy vamos a abordar otros temas candentes en la región. El primero de ellos lo hemos titulado Protestas sin calle, y de lo que de alguna manera queremos hablar es de cómo quedaron inconclusas las revoluciones, las revueltas sociales del año 19. A estas alturas, en el año pasado, estábamos todos hablando de lo que pasaba en Bolivia, de lo que pasaba en Chile, y luego pues, la pandemia paralizó o pospuso de alguna manera esas revueltas. Para analizar esto, para analizar esta cuestión, tenemos a dos participantes de muchísimo nivel y estamos muy agradecidos por ello. Aquí presente, junto a mí, está Erika María Rodríguez Pinzón, coordinadora del área de América Latina en la Fundación Alternativas y es colombiana. Y en la pantalla, al otro lado, la costarricense, secretaria general de Flaxo, Josette Altman Borbón. Sin más, Erika, dejo en tus manos la sesión y muchas gracias a las dos por colaborar con nosotros y por participar en este foro. Adelante. Bien. Pues, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer por la invitación, agradecer en la presentación tanto a la Fundación Carlos de Amberes como a la Asociación de Periodistas Europeos y, por supuesto, a quien va a dialogar conmigo, a Josette Altman, que es toda una autoridad en la materia y tengo el honor de compartir el espacio con ella. Bien, como ya se ha señalado, América Latina que dejó en suspenso, en cierta forma, las protestas que vinieron presentándose a finales de 2019. 2019 fue un año que en octubre, ¿no? En los meses de octubre y noviembre a todos nos supuso un sobresalto, a todos los que nos dedicamos a América Latina nos supuso una gran impresión, porque de pronto se empezaron a desatar protestas a lo largo del continente. Protestas que tenían orígenes muy diversos y que tenían desencadenantes diversos, pero con algunos hechos en común y especialmente con una sensación de que había una movilización continental en cierta forma, ¿no? Que había cierto contagio entre unos países y otros. Ese contagio era, aunque parecía evidente, realmente al hacer el análisis no es tan claro que exista, porque los motivos en cada país eran muy propios. Pero es cierto que esa sensación de descontento social y de desgaste del contrato social, de desgaste de los sistemas de representación, sí que está muy vivo en la región. Desde luego, y probablemente el movimiento más llamativo fue el de Chile, un movimiento que en todo, fue como en otros casos, fue muy virulento en el sentido de una reacción muy rápida, una movilización muy amplia y con una respuesta gubernamental que en la mayoría de los casos fue por parte de la fuerza, ¿no? Así como a los analistas nos cogió de sorpresa un poco lo que estaba, esta irrupción de estos movimientos sociales, pareciera en cierta forma que a los gobiernos también les había pillado de sorpresa y es una cosa curiosa porque sabíamos y que habían muchos motivos de descontento, que habían muchos colectivos descontentos a lo largo de la región y que eso estaba cuajando, ¿no? Que esos descontentos estaban cuajando en la región. Pero los gobernantes también daba la impresión de que les hubiese sorprendido y que no tuviesen suficientes respuestas para dar desde el punto de vista institucional, político y de construcción de un diálogo. Y empezamos a ver imágenes, por ejemplo, de presidentes acompañados de militares. Cosa altamente preocupante en la región, por la historia de los militares, pero también porque estas protestas sociales, los militares jugaban un papel más de acelerador del fuego que de desmovilizador del malestar social.
Como decía, Chile fue quizás el más notorio de los movimientos, siguió Ecuador, con el movimiento indígena también hizo unos, especialmente con la movilización indígena fue bastante potente, pero después se unieron Colombia, incluso en Panamá hubo algunos movimientos, y parecieron mantenerse un poco al margen México y Brasil. ¿Qué hay detrás de estos movimientos? Como decía, yo señalaría, y después algo que me gustaría discutir con Josette, ese desgaste del contrato entre los ciudadanos y de la representación, del desgaste en esa sensación de que no hay una representación efectiva de las demandas sociales. Demandas que han cambiado mucho en América Latina, porque encontramos una región donde la sociedad ha cambiado con unas clases medias no consolidadas, pero no por ello ausentes de demandas propias como clases medias, una enorme desigualdad donde muchos siguen quedando atrás, siguen siendo dejados detrás en el proceso del progreso que se supone que la región, como región de renta media ha alcanzado. Y por otro lado, unos grandes déficits, tanto institucionales como en materia de políticas públicas. Grandes déficits de capacidades institucionales, de calidad de las políticas públicas. No es cuestión baladí que, por ejemplo, el transporte y las deficiencias del transporte y el establecimiento de precios altos sobre el transporte sea uno de los motores de algunas de las movilizaciones ciudadanas, porque justamente esto es uno de los servicios que son muy deficientes en la región y que demuestran o que, digamos, entorpecen la vida de una ciudadanía que tiene unas demandas cada vez un poco más sofisticadas, ¿no? Diríamos, en cuanto al nivel de desarrollo que ha alcanzado. Todo este movimiento de movilización social se vio paralizada abruptamente, redujo su intensidad por la Navidad, pero se vio paralizada abruptamente por la pandemia. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya solucionado, sino más aún los problemas acaecidos junto con la pandemia creo que profundizan esa situación. Sabemos que hay más personas que han entrado dentro de la pobreza, sabemos que hay más personas que tienen problemas para llegar a fin de mes, sabemos que hay una brecha digital más amplia en la región. Si no recuerdo mal, buena parte de los países de la región aún están sin abrir las escuelas, lo cual hace que haya una enorme cantidad de niños que están no solamente perdiendo las clases, sino perdiendo el enganche con los sistemas que les ayudan a salir de la vulnerabilidad en la que están, porque la escuela en algunos sectores juega un papel mucho más amplio que simplemente el proveer conocimientos. Entonces, digamos que hay un caldo de cultivo de unas protestas no resueltas, de unos grandes déficits sociales no resueltos que además se agudizan con la pandemia. Algunos países han encontrado salidas que eran más o menos evidentes, es el caso de Chile con la constituyente, es el caso de Ecuador que consigue echar atrás algunas de las medidas que había puesto en marcha que, digamos, despertaron la ira ciudadana, pero no es el caso, por ejemplo, de Colombia, que ha vuelto a retomar las protestas en octubre, no es el caso de los países donde la propia contención de la pandemia ha generado una enorme molestia social, molestia porque además no se prevé los mecanismos para contrarrestar los efectos de los confinamientos y del cierre de actividades productivas. Bien sabemos que América Latina es una región donde buena parte de las actividades están dentro de la informalidad laboral, ¿no? Entonces, hace aún más difícil el hacer llegar los subsidios y es muy difícil poder, además, y además no hay recursos para solventar la vida de las personas que están en esa situación. Voy a dejarlo ahí porque creo que lo más interesante aquí es escuchar a Josette y me gustaría que ella nos diera pues, su opinión y hablar más sobre el tema. Muchas gracias, Erika, y parto por agradecer tanto a la Fundación Alternativas como a la Asociación de Periodistas Europeos y en especial a Miguel Ángel, que nos acompaña también esta mañana aquí en América Latina, tarde en Madrid, por esta invitación. Erika, un gusto compartir esta reflexión con vos esta mañana. Sobre la base de la presentación de Erika, yo quiero remarcar algunos temas que son importantes. O sea, el 2019 va a quedar marcado como un año
donde fue un año de alta conflictividad, crisis en las economías, crisis en los sistemas políticos, un gran hartazgo y una América Latina, pero también un mundo. Si vemos el hilo conductor de las protestas, no solamente fue América Latina la que estuvo realmente movida por la conflictividad social, sino también Europa. Acordémonos de los chalecos amarillos en Francia y de algunas otras movimientos sociales que señalan este malestar de la ciudadanía, este enojo, este hartazgo con el status quo. Y aquí, sobre lo que señalaba Erika, yo quiero marcar algunos elementos que son como un hilo conductor en estas protestas. Yo creo que hay un primer elemento que es importante señalar y es que hay una ruptura generacional. Son los sectores jóvenes, son los jóvenes los que están protestando por el tema de las inequidades, las desigualdades que limitan sus oportunidades. Y lógicamente ligado a esta protesta tenemos el tema de las tecnologías digitales que van abriendo más el tema de las desigualdades, que van distanciando más a las nuevas generaciones. Si tomamos en consideración que en el espacio iberoamericano el acceso a la Internet es bastante limitado. Solamente en América Latina, según CEPAL, hay más de 46 millones de hogares que no tienen acceso a Internet. En un mundo en donde este 2020 está marcado por el tema de la virtualidad. Si somos honestos, sabemos que hay casi que pensar ya en una posible generación perdida en los temas de educación, o sea, la difícil tarea de educar, la difícil labor de educar en un mundo que se ha convertido casi ininteligible. Un segundo elemento que yo también quiero señalar y que está ligado al primero es el tema de las desigualdades. Y esta ha sido, Erika, una base compartida en las diferentes sociedades y que de forma concomitante vino a implosionar las protestas, creó la implosión de las protestas en los distintos países. O sea, la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad en el acceso a la participación política, a los temas de cultural y del buen vivir, las diferencias en el trato de las relaciones entre los diferentes estratos sociales, ha generado esta desafección, este enojo. Además, la diferencia en cuanto a la gente puede acceder a empleos de calidad que les generen una mejor condición de vida. El Estado de Derecho, hay un enojo con el Estado de Derecho, hay un enojo con la gobernanza, hay un enojo con la interacción social de las diferentes. En breve, yo diría que hay todas estos temas o de la desigualdad, lo que viene a generar es vienen a afectar la forma en cómo nos estamos relacionando y lógicamente el 2020 nos pone en un mundo casi que de ciencia ficción. Un tercer elemento que yo quiero también mencionar en esto es, y esto es una característica compartida no solamente en América Latina, sino también en Europa, es el tema de la discriminación, la segregación y muchas veces el desprecio hacia las personas. Esto hace que se incremente el malestar, que se incremente el hartazgo de la ciudadanía y que genere una situación primero de malestar y luego de frustración. Y eso es muy peligroso, como decía Erika, todo esto es caldo de cultivo para mayores protestas. Y yo aquí quiero señalar, ¿no?, que en el 2020 lo que ha sido el confinamiento no es que ha puesto un alto a las protestas. O sea, yo creo que aquí se está creando, o sea, no hay mecanismos que propicien como una olla de presión que suelte este malestar, esta frustración, este miedo que tiene la ciudadanía ante las nuevas condiciones que hemos tenido que vivir en el 2020. Y lógicamente todo esto hace que la gente pase al resentimiento, el cual se transforma en rabia y luego en violencia. Y eso es algo que hay que tener importante, hay que tomar en cuenta, sobre todo porque en esto yo creo que hay una falta de comunicación entre los gobernantes y los gobernados.
Hay un autismo entre ambos sectores que es importante retomar, es importante mirar. Esta desconexión que hay entre las clases gobernantes. Porque si miramos en América Latina, o sea, los gobiernos electos democráticamente pre-pandemia han sido incapaces de mejorar o de cambiar los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas. No pudieron hacerle frente al tema de las inequidades, al tema de la corrupción, al tema de la impunidad. Y aquí me estoy adelantando un poquitico porque vendríamos entonces al cuarto elemento que quiero señalar y tiene que ver el tema de la corrupción. La corrupción además es un elemento que no es específico de América Latina, es un elemento global. Está presente en todas las demandas ciudadanas alrededor del mundo y se manifiesta en todas las protestas. Este enojo con la corrupción es global. Y aquí tenemos que ver, ¿no? De diversas maneras se señala, como es el tema de la colusión económica y política por medio de las cuales se buscan salidas a beneficios propios, las relativas a los temas de los individualismos y no en balde, si mal no recuerdo, Erika, creo que fue en Naciones Unidas, en el 74 periodo de Naciones Unidas, donde el presidente de Colombia sugirió crear un tribunal internacional anticorrupción. Yo creo que es importante mirar el impacto no solamente de la corrupción, sino de la impunidad. Hay un quinto elemento, que es el descontento, y esto es muy peligroso, es el descontento y la insatisfacción con la democracia. Al principio, en el 2019, la pregunta que nos hacíamos era si era un descontento en democracia, si las protestas sociales eran un descontento en democracia o si era un descontento con la democracia. En el 2020, y luego de mirar las cifras, donde miramos que en América Latina un 71% de los ciudadanos dice estar insatisfecho con la incapacidad de la democracia de resolver sus problemas, esto pues lógicamente ya no es una luz que alerta, sino es una alerta importante, porque viene aquí el peligro de caer en regímenes autoritarios, democráticamente electos. Y creo que esto hay que, tal como lo dice el último informe de IDEA, hay que ponerle atención. Un sexto elemento, y creo que es importante y tiene que ver con el periodismo, es cómo el tema de los medios de comunicación masiva como la televisión, los diarios o las radios en la actualidad ya dejaron de ser ámbitos de comunicación más gravitantes y que en la actualidad son las redes sociales como un actor social, las que también juegan un papel importante. Y si miramos el tema de las redes sociales, estas polarizan porque cada quien recibe la información que desea, que le gusta recibir. No hay bardas, no hay posibilidad de saber si son noticias falsas o no, y refuerzan lógicamente las percepciones y los prejuicios. Y aquí creo que esto también es muy importante. Y para terminar, yo quisiera señalar un séptimo elemento que está presente también en todas y cada una de estas protestas, y está ligado a la expresión de los nuevos actores sociales. En América Latina estos movimientos nacionales se manifiestan en el movimiento de mujeres, donde se está exigiendo más representación y un trato igualitario, pero también han cobrado fuerza los temas del acceso de las poblaciones LGTBIQ+, el tema de los ecologistas, el tema de del animalismo, de las personas que poseen o sea, todo este montón de nuevos actores que son minorías están teniendo una relevancia importante. Y me parece que en esto cada una de las protestas y cada uno de los movimientos sociales que quedaron no inconclusos,
están ahí, están vigentes. Están tratando también todos, estamos tratando de analizar, de mirar, de tratar de ver qué está pasando con este 2020, con el tema de cómo nos está cambiando la vida. Y creo que es importante saber que a pesar de que existen estos hilos conductores que señalaba como elementos en las diferentes protestas, cada una de estas protestas en cada país tienen detonantes locales. Y ahí es donde también tenemos que ver. A mí me impresionó mucho ver cómo las cifras estaban, pero tanto las élites económicas, financieras, políticas, como la intelectualidad iberoamericana, mirábamos las cifras y no logramos entender cómo estas cifras afectaban la calidad de vida de las personas y cómo se entendían de manera distinta. Creo que eso es un trabajo que tenemos pendiente tanto a nivel político, económico como social, si realmente queremos que el mundo pospandemia sea distinto. Creo que no sabemos la forma que va a tener, pero lo que sí tenemos es la responsabilidad de saber que tenemos que dejar atrás modelos de desarrollo que generan tanta desigualdad. Tenemos que realmente hacer que el mundo pospandemia sea mejor para todas las personas. Yo terminaría aquí para empezar este diálogo con Erika. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que hay un elemento muy importante que has señalado y yo no había señalado el tema de la corrupción, ¿no? Especialmente por cómo la alargadísima sombra de Odebrecht, por ejemplo, de Odebrecht está teniendo todavía, y porque no se ha resuelto, no está así, como bien decías, el problema de la corrupción es la impunidad, está teniendo una largadísima sombra y un impacto alargado sobre los países. El caso de Perú es muy evidente, pero también vamos a otros casos de corrupción alarmantes. Esa propuesta que señalabas del presidente de Colombia contrasta, por ejemplo, lo que pasó en Guatemala con la Comisión contra la Corrupción. Esos son los males endémicos de la región. El problema, para mí la gran dificultad de afrontar los nuevos retos es que ni siquiera hemos sido capaces de solventar los males endémicos, es decir, aquellos que están asentados desde hace muchísimo tiempo. Hemos crecido con instituciones sólidas, hemos modernizado, la región ha generado un mejor nivel profesional, por ejemplo, un mejor nivel de sus funcionarios, un mejor nivel, una mayor tecnología asumido, pero al mismo tiempo convive con cosas que nunca ha sido capaz de superar, ¿no? Y sorprende esa convivencia de ese pasado, de esos que lastra el desarrollo de América Latina con avances en otros sentidos, avances sociales también, en materia de política social, en materia de derechos. A mí me resulta, ¿no?, paradójico en la región. Pero el punto es que mientras la corrupción no tenga una respuesta contundente desde el punto de vista de que no quede en la impunidad, va a seguir estando muy presente y lastrando el desarrollo de la región. Así es, y creo que aquí también es importante señalar otro de los elementos que se comparten para el tema de las protestas sociales, y es que en medio de toda esta convulsión, esta región convulsa, ¿no? Tenemos una crisis de mínimos históricos en el sistema multilateral mundial, pero también el sistema multilateral de América Latina. O sea, la integración regional nunca está en sus mínimos históricos. O sea, y hoy más que nunca, la integración pasa a constituirse en una herramienta indispensable, sobre todo para países pequeños en el contexto de la pandemia, de la globalización, de la interconectividad y del fortalecimiento de los mercados. Si ya nos hemos dado cuenta que un país, por más grande que sea, por más poderoso que sea, por sí mismo no puede hacerle frente a la pandemia, pues lógicamente la integración, con mayor razón, perdón, los países pequeños requieren de la integración. Y en este momento en América Latina, yo diría que, o sea, si lo miramos, ¿no?
y lo ponemos de una manera suave, lo decimos de una manera suave, está en sus mínimos históricos. Pero además el sistema multilateral, la ciudadanía lo siente como algo lejano. O sea, es un sistema multilateral que responde a los desafíos de la Segunda Guerra Mundial. Creo que aquí estamos en un punto de inflexión en donde hay que llamar a reflexionar a los líderes mundiales cómo fortalecer este multilateralismo. Hace poco conversaba con una querida colega, Diana Tusi, que venimos escribiendo sobre la integración de América Latina desde hace mucho tiempo, y me decía, oye, Josette, qué ganas de estar tan mal como decíamos que estábamos en el año 2008. ¿No? Sin embargo, yo creo que todo tiempo pasado fue peor. Necesitamos mirar hacia el futuro, necesitamos repensar los modelos de desarrollo, necesitamos repensar economías o reconstruir un sistema económico que sea inclusivo. Necesitamos mirar con detenimiento esta pandemia, porque al final de cuentas las crisis globales no van a ser la excepción. Esto no es la excepción, van a ser la regla. Y tenemos que prepararnos para la crisis más importante, que es la que está poniendo en riesgo a la humanidad misma, que es el tema del cambio climático. O sea, si esta pandemia nos ha golpeado, nos ha traído a cuentas, ¿qué vamos a hacer si no tomamos las medidas mundiales? Por eso el tema de la importancia de fortalecer el multilateralismo para hacerle frente al sistema, o sea, al cambio climático. Y en esto, Erika, yo también quiero señalar y remarcar, ¿no? Si miramos los efectos en la democracia, el cuadro es desolador. El cuadro es desolador. Sí, hay volviendo al tema del multilateralismo, y llama muchísimo la atención que en un momento tan difícil, donde todos teníamos desafíos comunes, ¿no? La vacuna. Europa ha mostrado como lo que es la fuerza que da la Unión, por ejemplo, en la compra de vacunas. Y en este momento la región más desunida que nunca ni siquiera fue capaz de encontrar mecanismos para plantear la negociación de sus deudas, para plantear la necesidad de conseguir recursos para financiar políticas sociales para salir a la pandemia. No ha sido capaz de plantear la necesidad de acceder todos a las vacunas. Los grandes déficits que hay en la materia de afrontar juntos los retos comunes, y ya en el cambio climático no quiero ni hablar, ¿no? Siendo una de las regiones más afectadas y también con mayor impacto global sobre el tema ambiental. Entonces, estar en mínimos históricos es un drama ahora mismo. Es un drama por todo lo que comporta para estos países de dificultades añadidas. Pero además a mí me resulta, lo que más irónico me resulta es que esta debilidad del regionalismo latinoamericano parece que es algo que además los gobiernos, algunos de ellos se jactan, ¿no? del estar actuando cada uno por su propia interés. El caso del ataque, que fue la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, no por la persona, sino por la forma en la que lo hizo los Estados Unidos, fue muy claro, ¿no? De hecho, hubo muy pocas reacciones en algunos países. Obtuvo un gran consenso cuando era una de las pocas instituciones que tenía un liderazgo latinoamericano. Y llama la atención, a mí me llama soberanamente la atención esa falta de respuestas contundentes o de búsquedas de esos diálogos comunes que son tan necesarios en la región. Ya ni hablar de mecanismos de concertación o de diferencias, ¿no? Como en algún momento consiguió hacer UNASUR. Tal cual. Y en eso, como estás diciendo, o sea, se requiere fortalecer la institucionalidad pública, porque un sistema multilateral fuerte solo es posible si tiene detrás estados con institucionalidades comprometidas, como señalabas, no solamente con el bien común, sino con el bien común interno, sino más allá de sus fronteras. Y creo que en esto, a ver, yo creo que no es que quiero defender a los estados, pero sí quiero señalar que, tal como lo dijo el expresidente Lagos de Chile, ¿no? Cuando se inicia la pandemia, ningún estado tenía una hoja de ruta para hacerle frente a esto. Y la pandemia entra en América Latina también en un periodo muy complejo. Nos encontró
además muy debilitados. Teníamos problemas sociales, teníamos problemas económicos, y cada país tuvo que enfrentar sin hoja de ruta a como mejor pudo una situación de cierre de fronteras que incrementa. A ver, miremos los temas, miremos las cifras en América Latina actualmente. Tenemos un retroceso, según CEPAL, de más de 30 años en el combate a la pobreza. De 15 años en pobreza. 30 años en pobreza extrema. Hay más de 50 millones de pobres nuevamente. O sea, estas clases medias, que a mí el término de clases medias o las nuevas clases medias siempre me tuvo bastante incómoda porque son fronteras muy difuminadas. Fue gente que logró salir de la pobreza, pero que seguía en condiciones muy vulnerables, que en el 2019 estaban en los movimientos sociales porque tenían temor de retroceder, han retrocedido. Pero a nivel mundial no estamos cumpliendo con la agenda de desarrollo ni con los ODS. ¿Por qué? Porque se nos están quedando miles, millones de personas atrás. Y ese es el gran desafío, en un momento en donde los propios países donantes, la Unión Europea, Estados Unidos, con excepción de los países asiáticos, todos estos países que han sido los donantes tradicionales, que han apoyado a la región a salir adelante, o en su momento, como fue luego de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall para reconstruir Europa, todos estos países también están golpeados. Entonces tiene que haber un consenso, tiene que haber un hilo conductor, y yo creo que aquí la ciencia y el conocimiento tiene que ser la base de la generación de políticas públicas, de políticas de Estado. Bien, hay una pregunta, voy a iniciar con las preguntas que me han pasado del público, y dentro de todos esos problemas que plantea la pandemia, que yo creo que se han señalado ya bien, preguntan si han tenido la pandemia un efecto polarizador en las sociedades, se ha profundizado el efecto polarizador. Si quieres. A ver, yo diría que sí. Yo diría que las sociedades están no solamente polarizadas, sino también, vuelvo a repetir lo que señalaba con anterioridad, ¿no? La pandemia requiere enfrentarse con ejercicios de poder político, pero estos deben acotarse con controles, o de lo contrario la calidad de la democracia se puede ver reducida. Y si miramos, como señalábamos al principio, Erika, que los gobiernos pre-pandemia no fueron capaces de resolver los grandes problemas estructurales de la región, como el tema o los grandes problemas estructurales de las sociedades. No hablemos de región, hablemos de las sociedades, hablemos de la gente, como el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, de la impunidad, de la corrupción, de las violencias. Pues lógicamente esto no solamente polariza, sino crea descontentos a los que se suma la pandemia, y a los cuales la gran mayoría de las personas lo que tienen es un gran temor, un gran enojo, y sí, yo siento que sí, tenemos sociedades polarizadas. A mí me preocupa. Perdón. No, simplemente hay un punto que me preocupa de la polarización en América Latina, es que tiene como varias dimensiones, ¿no? Por un lado está la polarización política, las diferencias entre unos y otros, que compartimos, las vivimos aquí en España también, ¿no? Hay una tensión política creciente en todo el mundo, el ascenso de las derechas neonacionalistas o nativistas, movimientos de izquierda extrema que en América Latina ya tuvieron un momento también de crecimiento. Esa es una de las dimensiones, pero otra dimensión es la dimensión entre clases sociales. Y Así es. Y la enorme criminalización de la pobreza que ello comporta. Y yo creo que eso en la pandemia, para mí uno de los grandes temas es que eso también se ha profundizado. Entonces, esa estratificación que hay, tácita o real con algunas sociedades, se ha profundizado, ¿no? La idea de
la pandemia ha afectado a algunos sectores porque son más desordenados, pero esos sectores además son los que más vulnerables eran por sus condiciones de vida por las actividades con las cuales sostenían su vida. Entonces ha habido como una mayor criminalización de esos sectores. Lo vemos además con respuestas de mano dura contra esos sectores, policías digamos, represión policial a los que no podían, a los que salían a la calle. Lo vimos en El Salvador muy claramente, pero se vio en muchos otros países. Y para mí ese es uno de los grandes desafíos, es que no solamente tenemos una sociedad polarizada dentro de la política, sino polarizada dentro de la concepción del otro y de la concepción de lo que puede aportar para el cambio. ¿Y esto qué impacto tiene? Es que para resolver algunos de los grandes déficits de América Latina necesitamos consensos basados en la solidaridad interclases, especialmente el problema fiscal. O sea, no hay una sostenibilidad económica posible si si América Latina no hace reformas fiscales, si no hace reformas progresivas, etc. Y para sostener el gasto que necesitamos para salir de esta pandemia y de todos los males agregados que tiene la región, se necesita un consenso social para poder hacer esas reformas. Claro, pero ahí en el tema fiscal, a ver, el tema fiscal progresivo, esa es la palabra que creo que es importante. O sea, no se puede resolver en los temas fiscales únicamente gravando con impuestos. Tiene que haber un incremento de la producción. O sea, en este momento están todos los elementos para la tormenta perfecta. O sea, los sistemas productivos están golpeados, las economías están bastante, o sea, vamos a tener un PIB en la región de menos 9.9% también, según las cifras que señalan CEPAL, el Banco Mundial dice 9.7 por ahí, pero todo es menos 9%. ¿Cómo redistribuir riqueza si no se genera riqueza? No podemos tampoco seguir endeudándonos. Tiene que haber mecanismos también en donde los organismos que prestan recursos, los órganos, los sistemas multilaterales, los bancos, tienen que mirar préstamos también a países que requieren en condiciones un poco más blandas de como históricamente se ha tratado. Pero a ver, aquí tiene que haber las reconstrucciones, era lo que decía, el mundo post-pandemia tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor porque no solamente, o sea, tenemos clases medias golpeadas, tenemos gente en pobreza extrema, tenemos gente en pobreza, tenemos un sistema, o sea, tenemos a los empresarios también, algunos de ellos bastante golpeados, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Y creo que aquí para el tema fiscal también, el tema fiscal va muy ligado a la productividad. Tenemos también que ver cómo balanceamos el tema de los impuestos y el tema de la redistribución de la riqueza en ese sentido. Y, a ver, tiene que haber mecanismos, o sea, si miramos este año, el temor, ¿no? El temor ha sido como una constante, el temor a la vida, el temor, el miedo de la ciudadanía a lo desconocido. Cuando las personas se enfrentan al miedo, tienden o se tendió mucho a ceder se tendió a ceder derechos en aras del temor. Luego de un año está el agotamiento y al ceder estos derechos también la gente quiere retomar. Entonces está esa difícil también tarea de equilibrar. En aras del temor la ciudadanía cedió derechos a los estados. Bueno, en este momento están diciendo, bueno, no, yo quiero más explicaciones. Ya el tema del temor, creo que también la ciudadanía está agotada. O sea, una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, y usted lo mira en las grandes marchas que hubo en Alemania, que ha habido aún en España, en el tema en contra de los confinamientos, en Costa Rica también ha habido unas manifestaciones sociales importantes, cuando se habla de se cedieron derechos. Bueno, ¿hasta qué punto? Y en esto
aquí hago un paréntesis para hacer casi que un poco de propaganda. La Flaxo sí estamos haciendo un análisis con cooperación de la GIZ de hasta qué grado y qué punto y cuáles fueron los derechos que se dieron y hasta qué punto también se da un equilibrio entre la cesión de derechos y la recuperación de esos derechos. Entonces yo creo que el mundo está muy convulso, pero las cifras están, lo que hay que hacer es leerlas. Sí, bien, yo creo que lo que apuntas y el tema de cesión de derechos y miedo creo que confluye en una palabra que es el problema de la confianza. Claro. Hay un problema de confianza que es histórico en nuestras sociedades, son sociedades con bajos niveles de confianza, tanto institucional, por supuesto, por la fragilidad del sistema, pero también incluso interpersonal, ¿no? Lo que hace muy agotadoras, de una cierta forma, las relaciones de lo social, ¿no? El hacer un contrato, el hacer trámites, todo es complicado, todo es cansado, ¿no? Y eso impone costes sobre todo, pero cuando hablamos de que se cedieron los derechos para solucionar una situación excepcional, para enfrentar una situación excepcional y se pide que se regresen esos derechos a la ciudadanía, si no se hace y si no se hace pronto, el problema es el deterioro de la confianza, es que hay mayor erosión de la confianza. Así es. Y esa erosión de la confianza va a redundar en mayor brecha entre la política y los ciudadanos, ¿no? Entre los sistemas y los ciudadanos. Es especialmente preocupante porque ya, como decía, partíamos de niveles muy malos de confianza en lo público y de confianza en las instituciones. Y hay una pregunta que nos hacen justamente sobre este tema, y es que en ocasiones las protestas sociales ponen el foco en las instituciones y no en los representantes de las instituciones. Y nos preguntan si no corremos el riesgo de desprestigiar lo que debería ser un elemento cohesionador. A ver, las instituciones no solamente son personas. O sea, si nosotros miramos, creo que las personas tienen la responsabilidad de cuidar esas instituciones, pero simple y sencillamente la fortaleza que tienen esas instituciones es la posibilidad de crear política pública o políticas de Estado que se mantengan en el tiempo indistintamente de quién esté dirigiendo o no esas instituciones. Y ahí es donde creo que hay que poner, o pienso realmente que hay que poner especial interés, y son en las políticas de Estado, aquellas que trascienden los ciclos políticos, que se mantienen a pesar de los temas económicos. Y estamos hablando de las grandes políticas de Estado como son la educación, la salud, temas de infraestructura, todo el tema. Y además hay algo muy importante, y es la transparencia, lo que llaman el accountability, la rendición de cuentas. O sea, por mucho tiempo la gente exigió más transparencia en el manejo de los recursos públicos. Bueno, creo que todo esto viene a generar esa desconfianza en las instituciones. Tal vez no es una desconfianza gratuita, pero sí creo que es importante saber que dándole ese giro, mayor transparencia en el manejo de la cosa pública, mayor comunicación, esta brecha de comunicación entre los gobernantes y los gobernados, la posibilidad de un multilateralismo más fuerte, ¿no? puede realmente propiciar que entremos al mundo pospandemia pues con el pie derecho y no pensando que esto pasó y que volvemos a lo mismo. O sea, la persona que piense que la pandemia termina, si es que algún día termina, yo espero que algún día terminará, ¿no? Pero que la pandemia termina y que volvemos a lo mismo. O sea, eso generaría un enojo aún mayor. La ciudadanía está esperando que el mundo pospandemia sea distinto, sea mejor, sea más inclusivo, sea más participativo. Pero el tema de los derechos también implica las responsabilidades. O sea, si yo exijo un derecho, yo también tengo una responsabilidad.
y eso implica mayor participación, mayor cohesión social, en todo sentido. La cohesión social, es que yo hace cuántos años venimos hablando de la cohesión social en América Latina. Es que recuerdo mis primeros trabajos en cooperación, siempre cohesión social, ¿no? Y volvemos al 2008, Erika. Sí. La cohesión, el pacto social, un pacto social es fundamental. Sí, es justamente. Nos pregunta Miguel Ángel Aguilar si las protestas, y esta pregunta resulta muy interesante, dada la situación de pandemia. Si las protestas quedan invalidadas cuando carecen de expresión en la calle, sin que la presencia en las redes sociales sea suficiente. Yo pienso personalmente que no quedan invalidadas. El problema están hibernando y ese es el problema, ¿no? Ahí están latentes, se expresan de cierta manera, pero no van a quedar invalidadas porque si tomamos estos 7 elementos que señalaba yo al inicio, ¿no? Son elementos que se van a mantener indistintamente de si la gente está confinada o no, ese malestar, ese hartazgo de la ciudadanía con el status quo. Entonces, yo siento que el confinamiento no invalida. Las redes sociales lo que nos van a generar es bastante estática, pero ahí están, ¿no? Y es la manera en cómo se está comunicando la gente y es la manera en donde es un nuevo actor político, ¿no? Es un nuevo actor político que hay que tomar en cuenta. Sí, un actor que baila al ritmo que cada uno le pone, ¿no? Esa es la diferencia. No es un actor con el que se pueda dialogar como tal, sino claro, el canal por el que esos actores... Claro, no es más. Hace poco me reí mucho porque me enviaron por WhatsApp, me enviaron como un estilo de meme donde sale la hija y el padre está viendo y la hija le dice al padre, pero papá, esa es una noticia falsa. Y el padre se le queda viendo y le dice, ¿cómo que noticia falsa? Se está diciendo lo que yo quiero saber, lo que yo quiero escuchar. Entonces, ese tema creo que es muy complejo. Es muy complejo, ¿no? Bueno, y además... Hace un momento señalabas que los académicos y los investigadores nunca habíamos entendido bien las cifras, ¿no? Y en parte, yo siento eso, cuando estamos hablando entre nosotros, hablamos en los diálogos de nosotros, ¿no? Y la dificultad que hay en acceder a los diálogos de otros. Exacto, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? ¿Quiénes son los otros? Yo misma reviso mi Twitter y está lleno de académicos. Está Flaxo, están todos los... Pero estamos dialogando entre nosotros. Esta crisis, Erika, pienso que es un llamado de atención que nos devuelve a las políticas públicas no asistenciales, sino promocionales. Las asistenciales pueden ser importantes para ciertos grupos de la sociedad que no tienen la posibilidad ni el piso sólido para salir adelante. Pero si no tenemos políticas sociales de corte promocional que vengan a darle las herramientas a las personas, la política social va a tener una fecha de nacimiento y otra de defunción porque los recursos se acaban. Entonces yo creo que esto nuevamente es un llamado, es retomar, retomar un discurso político que puede ser duro, pero que es real y no discursos populistas, tanto de izquierda o de derecha. Sí, yo creo que al margen de la política aquí el problema es dar soluciones efectivas. Y no las hemos visto realmente ni de un lado ni del otro, porque el ciclo de la izquierda en América Latina fue un ciclo promisorio cuando empezó a sacar mucha gente en América Latina de la pobreza, pero lo que nos encontramos hoy en día es que no había una sostenibilidad en esas políticas. No hubo sostenibilidad a largo plazo porque no hubo grandes transformaciones ni en la matriz productiva, ni en los sistemas de financiación del Estado, ni realmente en la consolidación de lo que tú decías, las clases medias, que es un concepto tan difuso en América Latina. O sea, uno es clase media hasta que se le enferma a alguien en la familia o hasta que tiene una eventualidad mínima, no muy grande.
No hace falta mucho. O se te acaba la transferencia. Exacto, o te quedas sin trabajo y entonces dejas de ser clase media, porque en cierta forma la clase media se entendió como un acceso al consumo y no como un acceso a una calidad de vida, de derechos y de todo lo que implica. Y además de movilidad social. O sea, si algo define a la clase media es esa gran movilidad social que tiene desde una clase media baja, clase media media o clase media alta, pero esa posibilidad de movilidad social entre esa gran clase media, eso no tuvieron las nuevas clases medias en América Latina. Y creo que en esa bonanza que tú señalabas, Erika, la década latinoamericana, yo siempre dije que fue una década sudamericana, ligada a los commodities, pero si miramos a América Latina del Norte, por señalar las viejas, digamos, diferenciaciones entre América Latina del Norte y América Latina del Sur, tanto el Caribe como la América Central en su momento y México con economías más diversificadas en la década del 2003 al 2013, que fue considerada la década latinoamericana, fue sudamericana básicamente. Sí. Tuvo un crecimiento muy importante en Sudamérica. El problema que tenemos como región es que no nos hemos sabido blindar en épocas de bonanza para cuando vengan las épocas complejas. Entonces también aquí hay un tema de los ahorros y las inversiones en los sistemas públicos. Y los cambios en la matriz productiva también, hacer esas inversiones en las cadenas de valor agregado, todo eso que siempre hemos hablado, que todo el mundo sabe que tiene que hacer, pero nadie ha hecho. Porque es así, larga data conocido en la región, cuáles son los desafíos de la economía latinoamericana, pero no los terminamos de hacer y entonces seguimos viviendo ligados al ciclo de las commodities, ¿no? Exactamente, y no puede ser, y también seguimos ligados a la cultura de los privilegios. Así. Y eso también es importante señalarlo, es importante ir quitando esta cultura de privilegios para ciertos sectores. Creo que la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, de la construcción de nuevos paradigmas en el desarrollo, también pasa por no solamente lo que señalamos anteriormente, sino también la eliminación de esta cultura de privilegios que existe en América Latina. Que tiene una réplica que es que en cierta forma blanquea la desobediencia ciudadana. Porque hay una cultura de los privilegios, hay unos privilegiados que están por encima de las normas, por encima de, y hay otros que en función de como yo no soy de los privilegiados, también me tomo la justicia por mi mano, me tomo los recursos por mi mano, y que es terriblemente peligroso, ¿no? Porque en los lados lo que genera es que la cohesión social brilla por su ausencia. Así es, y a ver, tenemos que reinventarnos. Pero tenemos las bases, lo que hemos señalado ahora, Erika, lo que señalabas vos al principio, los elementos estos como hilos conductores que vienen a ser las luces de alarma que se habían prendido. Creo que en esto lo más importante es saber, para mí lo más importante es saber que el conocimiento generado tanto por la intelectualidad, tanto por la academia, tanto como por los empresarios. O sea, hay un conocimiento, tiene que ser una empresa social diseñada para beneficio de todas las sociedades. O sea, el conocimiento no se puede seguir quedando en Torres de Marfil. Creo que es importante. Y también si algo señaló esta pandemia es la debilidad de nuestros sistemas de salud pública, nuestros sistemas de educación pública. O sea, por eso yo hablaba que este 2020 va todavía a distanciar aún más esa gran brecha, esa gran desigualdad, ¿ah? Porque los jóvenes que estudian muchas veces en los sistemas de educación pública o la gente que ha tenido que ir a los hospitales del sistema público. En algunos países ha funcionado, los que invirtieron en su tiempo, pero en otros no. Entonces yo creo que
el tema, volvemos a lo mismo, la palabra mágica de los años 80, o sea, perdón, del inicio del año, ¿no? del año 2000, ¿no? La cohesión social y lo que implica esto. Sí, finalmente, y voy a cerrar con una pregunta que nos habían enviado también, es sobre los liderazgos. Y ayer en la discusión se decía que la pandemia reforzó los liderazgos, cosa con la que yo más o menos estoy más o menos en acuerdo y en desacuerdo. Pero nos pregunta si son liderazgos estables o están a merced de la inmediatez y del recuento de contagios de cada semana. A ver, un poquito de todo, ¿no? Porque si uno mira, hay países en donde cambian ministros cada nada, entran y salen dependiendo del manejo. Hay presidentes que están muy bien rankeados y hay otros presidentes que están en sus mínimos históricos. Y esto lo digo a nivel no solamente de América Latina, lo digo a nivel mundial. O sea, es un tema mundial. Son liderazgos, los liderazgos que nacen con la pandemia, habrá que ver si morirán con la pandemia. Yo no estoy muy clara en eso. Sin embargo, a mí me queda algo muy importante y es el tema de que se fortalecieron muchísimo los liderazgos femeninos. Eso sí. Los países que han estado dirigidos por mujeres en esta pandemia, los 5 países que tienen mujeres presidentas, han sido los que mejores han resuelto por lo menos han enfrentado, no han resuelto. Son los países que mejor han enfrentado y han tratado de resolver el tema de la pandemia. Yo en esto coincido con vos, Erika, yo no estoy muy clara si la pandemia viene a fortalecer o no a los liderazgos. Habrá que ver post pandemia cómo responden estos liderazgos, y algunos son efímeros y otros se pueden ir consolidando. Creo que aquí el tema a lo que hay que mirar es cómo se ha fortalecido el regreso del Estado-Nación. Eso para mí es clave. Yo creo que es una de las cosas que sí nos ha dejado la pandemia de aprendizaje, es el regreso del Estado. El regreso de la necesidad del Estado y de estados fuertes para poder gestionar lo que no podemos gestionar de manera individual, evidentemente. Claro. Sí. Y en materia de liderazgos, hay que ver que, como tú ya bien apuntabas, es que las claves de la molestia ciudadana siguen ahí, con lo cual las diferentes dimensiones en las cuales se valoran los liderazgos, la pandemia viene a ser solo uno de ellos, al final de cuentas, porque nos ha trastocado la vida a todos, pero los que son pobres siguen siendo pobres o lo son aún más. Los que tenían problemas para acceder a la salud siguen teniendo los mismos problemas y aún más, ¿no? Entonces, a todos los gobiernos les ha resultado difícil gestionar la pandemia. Alemania nos acaba de dar un ejemplo la semana pasada con el aumento de casos, los que mejor iban. De pronto también tienen un aumento. Ahora mismo el Reino Unido está bloqueado. Nadie ha sido absolutamente eficiente, efectivo en la resolución de la pandemia porque era un desconocido. No teníamos las claves para interpretar este desafío y para atenderlo en todas las dimensiones de lo que iba a generar. De hecho, ni siquiera teníamos la capacidad, los políticos ni siquiera tenían la capacidad de entender las implicaciones científicas del tema, ¿no? La dificultad que se ha producido en ello. Entonces, por eso los liderazgos relacionados netamente a la pandemia para mí son muy volátiles, porque así lo que haces bien este mes, en 2 meses, vaya, vete a saber. Y la vacuna, Erika, no va a ser algo, o sea, no va a ser la solución, porque todavía es lo que llaman, es una vacuna que es la primera de su first of its kind, perdón el anglicismo, pero es la primera de su clase, ¿no? Y estamos apostando mucho al tema de la solución a través de las vacunas. No sabemos todavía los efectos. O sea, tenemos esperanzas, pero no sabemos, así que los liderazgos también están pendientes. Creo que estamos ya pasados de tiempo.
Sí, pues ha sido un diálogo muy agradable, entonces se nos ha pasado el tiempo rápido. Lo mismo, Erika, y un gusto volverte a ver, verlos a ustedes, desearles que tengan felices fiestas y un año 2021 sano y próspero. Y con vacuna. Gracias. Muchísimas gracias, Yocet. Ha sido un placer esta sesión de protestas sin calle. Yo creo que hemos abordado esa cuestión que queríamos de cómo habían quedado las protestas sociales empezadas en el año 19. Muchísimas gracias, Erika. Y a continuación, y sin pausa directamente,